La última vez que Fernando de la Rúa respiró dentro de la Casa Rosada como presidente, el aire ya no era aire, era gas lacrimógeno. Colándose por las ventanas, era transpiración ajena pegada a los pasillos. Era el olor agrio de una ciudad que hervía. Afuera la Plaza de Mayo parecía una boca abierta gritando ¡que se vayan todos! Y adentro, un hombre de traje prolijo miraba su propio escritorio como si fuera un mueble prestado, como si la historia le estuviera por sacar la silla de un tirón. En minutos iba a subirse a un helicóptero. Sí, ese plano que te prometieron. Pero lo que casi nadie te cuenta es esto. La caída no empezó ese día. Empezó mucho antes, con un chico silencioso en Córdoba, entrenándose sin saberlo para una pelea que iba a perder, contra un rival, que también se creía invencible, y el asco, el que te queda en la garganta, no viene del helicóptero, viene de lo que se negoció en voz baja, de lo que se cayó cuando hacía falta gritar, y de lo que se ordenó por arriba mientras el país se desarmaba por abajo. Porque si vos llegaste hasta acá buscando la biografía detallada y lo que está escondido, quédate. Esto no es un álbum de fotos, es una cuenta regresiva, y arranca con un contraste brutal. De la Rúa, el hombre que vendía seriedad, fue bautizado por la calle con un apodo chiquito, casi burlón, Chupete, como si el país ya intuyera que a esa calma le faltaba mordida, pero en su mundo íntimo, esa calma era una disciplina, una forma de sobrevivir. Nació en Córdoba, en 1937, en un país donde la política era un trueno que sonaba cada tanto y dejaba la tierra temblando mucho después. Su infancia no fue una película de épica ni de miseria. Fue más peligrosa que eso. Fue normal. Y la normalidad en la Argentina es un combustible raro. Es la ilusión de que si haces las cosas bien, el sistema te va a premiar. Esa idea, la idea de que el mérito te salva, fue el primer secreto que se le metió en la sangre. Hay una imagen que ayuda a entenderlo. Un pibe que aprende a controlar el gesto antes de aprender a levantar la voz. Un pibe que escucha más de lo que habla. En Córdoba, la política se olía en el café, en los diarios, en los apellidos, en los silencios. Y él se volvió un especialista en silencios. No por timidez, por cálculo emocional. Como si cada palabra fuera una moneda y hubiese que guardarla para un momento decisivo. En la universidad, derecho, ese rasgo se volvió arma. El derecho es un gimnasio para la mente que ama el orden. Te enseña que el mundo se puede encorsetar con artículos, incisos, procedimientos, y Fernando creció convencido de que la realidad se arregla como un expediente. Con prolijidad, con método, con paciencia. Esa es una virtud, hasta que la realidad te entra pateando la puerta. Ya joven, se acercó a la Unión Cívica Radical. Para él, la UCR no era solo un partido. Era una religión laica del republicanismo. La idea de que la democracia es un mecanismo de control, no un carnaval. En esa época, la Argentina era un tablero donde el poder se movía con golpes y contragolpes, y ser radical era elegir una moral. La de la ley, la de las instituciones, la de la decencia como bandera. Pero ahí aparece el primer escondido, el primer pliegue incómodo. En la política, la decencia también puede ser una máscara. Puede ser un escudo para no ensuciarse. Y de paso, para no mirar de cerca la mugre del propio lado. De la Rúa aprendió temprano algo que después lo perseguiría, que la pureza, si se vuelve orgullo, te deja solo. En los años 60 y 70, mientras el país se partía en pedazos, violencia política, tensiones sociales, militares oliendo sangre, de la Rúa se fue formando como un cuadro serio, ascendente. Trabajó ligado a la gestión pública en tiempos del radicalismo de Arturo Illia, y ahí mamó la idea de un Estado sobrio, casi austero, como si el poder tuviera que pedir perdón por existir. Illia era un presidente decente en un país que empezaba a premiar a los audaces, y Fernando aprendió la lección al revés. Creyó que la decencia podía ganarle a la audacia. Su carrera legislativa llega temprano. Senador nacional por la capital federal en 1973, un cargo grande para alguien que todavía no tenía el aura de caudillo. Y ese detalle importa, porque desde el inicio de la Rúa no fue el tipo de los abrazos, ni el que te llena una plaza con carisma. Él era más bien el que te llenaba una hoja con argumentos. El Senado de esos años era un ring con guantes invisibles. La Argentina volvía a la democracia formal, pero la calle era otra cosa. La calle estaba electrificada. El peronismo volvía con su propio volcán interno, y la oposición radical trataba de marcar límites, de sostener procedimientos, de impedir que el poder se concentrara sin freno. De la Rúa se especializó en esa tarea. Ser el control, la piedra en el zapato de los apurados.
Y acá viene un giro que parece chiquito, pero es como una semilla venenosa. En 1975, De la Rúa participa de una pieza legal clave. La ley de acefalía, esa norma que define qué pasa cuando el presidente no puede seguir. Es un dato técnico, hasta que entendés la ironía negra. Décadas después, esa lógica de reemplazo institucional iba a ser parte del mecanismo que se activó cuando él mismo quedó sin piso. Como si la historia le hubiera hecho firmar de joven la letra chica de su propia caída. Después el golpe de 1976 corta todo. El Congreso se disuelve. La dictadura instala un terror que no se narra. Se respira. Y acá hay otro escondido que suele maquillarse. Muchos políticos se reinventaron, se escondieron, resistieron, pactaron, sobrevivieron como pudieron. De la Rúa, que no era un hombre de épicas, atravesó ese periodo con perfil bajo, sin el protagonismo heroico que después se vende en biografías. ¿Cobardía, prudencia, instinto? Tal vez fue lo que mejor sabía hacer. Esperar, sostenerse, no exponerse. En política, a veces sobrevivir es el primer triunfo. Cuando vuelve la democracia en 1983, vuelve también la oportunidad y De la Rúa regresa al Senado. Pero el país que reaparece no es el mismo. La democracia llega con hambre, con deuda, con heridas abiertas, y él se instala como una figura de seriedad, casi monocorde, en un tiempo que empezaba a pedir emociones fuertes. Lo que muchos no recuerdan o no quieren recordar es que la Argentina de los 80 y 90 fue un laboratorio de promesas rotas. Alfonsín intenta, choca, entrega antes. Después llega Menem, y el país gira como una ruleta. Privatizaciones, convertibilidad, dólar 1 a 1, consumo como anestesia, y ahí aparece por fin el rival de nuestra historia, Carlos Menem, el peronista carismático, el político que entendió la televisión como nadie, el que se abrazaba, cantaba, seducía y te vendía futuro en cuotas. Menem era el show, De la Rúa era el expediente. Menem era el traje con brillo, De la Rúa la camisa planchada. Y esa rivalidad no fue solo electoral, fue simbólica. Fue una pelea por definir qué clase de país iba a ser la Argentina. El país que baila para no llorar, o el país que se sienta derecho para no caerse. Acá viene un detalle que duele. La seriedad de la Rúa no era solo estilo, era identidad. Y cuando la identidad se vuelve rígida, se vuelve quebradiza, mientras Menem consolidaba una década de poder con redes, lealtades, negocios, amigos y enemigos, De la Rúa se convirtió en la contracara, el hombre honesto al que se le suponía una cosa casi mágica, como si la honestidad, por sí sola, pagara sueldos, calmara mercados y apagara incendios sociales. En 1991 vuelve a diputados por un periodo breve y después al Senado otra vez. Es una trayectoria que parece prolija, pero en esa prolijidad hay otra clave escondida. De la Rúa fue, durante años, un hombre de los pasillos del poder, no de la intemperie. Un político de institución, no de barricada. Y cuando la Argentina se rompe, no se rompe en el Congreso. Se rompe en la calle. Sin embargo, su ascenso no se frena. En 1996 llega un hito. Se convierte en el primer jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, elegido por voto popular. Y ahí aparece un Fernando distinto. Más ejecutivo, más obsesionado con la gestión, la ciudad era un escenario perfecto para su personaje. Orden, administración, tránsito, obras, control. Buenos Aires como maqueta, como un lugar donde el caos nacional se podía mantener afuera. Del otro lado de la General Paz, en esos años se construye su marca. Serio, austero, no roba, no grita, no improvisa. En un país cansado del show, ese perfil se vuelve atractivo. Y ahí está el germen del destino. Lo que te hace subir, a veces es lo mismo que te hace caer. Pero todavía falta el componente más venenoso, la promesa, porque a De la Rúa no lo empuja solo su carrera. Lo empuja una necesidad colectiva. A fines de los 90, la convertibilidad empieza a crujir. La recesión golpea. El desempleo muerde. La gente siente que el 1 a 1 es una máscara que se despega. Y en ese clima aparece una alianza política con nombre de consigna. La Alianza, esa coalición que reúne radicales y frepacistas, vendiendo una idea simple. Se terminó la joda, ahora viene la honestidad con justicia social. Y acá está lo escondido que más tarde va a oler a podrido. Cuando una coalición se arma por rechazo al rival, y no por un acuerdo, profundo sobre el rumbo, su unión es de vidrio. De la Rúa es el candidato ideal para ganarle a Menem, pero también es el candidato perfecto para heredar una bomba. Porque el rival no se va dejando un país ordenadito en carpetas. Deja un sistema lleno de cables pelados.
La rivalidad entonces no se vive solo en los debates, se vive como una maldición. De la Rúa se define por oposición a Menem, y Menem, incluso cuando ya no está en la Casa Rosada, sigue ahí, como un fantasma con sonrisa. Porque el país que de la Rúa va a intentar gobernar es el país que Menem modeló. En privado, Fernando empieza a sentir el peso de una pregunta que nadie le formula de frente. ¿Y si la seriedad no alcanza? Él responde con más seriedad, con más protocolo, con más distancia. Como si apretando los dientes pudiera cambiar el clima. En la ciudad su gestión le da una plataforma, también le da enemigos, internas, celos dentro de su propio partido. Y ahí se asoma el reloj. La política es un deporte donde te dan poco tiempo para demostrar. Si no mostras resultados rápido, te comen. Y de la Rúa, que aprendió a hablar lento, empieza a correr sin saber correr. Cuando llega la previa de la campaña presidencial, el contraste con Menem se vuelve un producto. Menem es la década del exceso. De la Rúa es la promesa de limpieza. Menem es el poder que se ríe. De la Rúa es el poder que baja la voz. Y el país, agotado, compra esa promesa como quien compra un vaso de agua después de una noche de resaca. Pero la resaca no se cura con agua sola. Y en los rincones, en los pasillos, en las reuniones donde no entra la prensa, ya empiezan a circular los pactos, los equilibrios, las sillas que se reparten, los silencios que se firman sin tinta. Ahí, en esa cocina, nace el verdadero conflicto. De la Rúa quiere gobernar con reglas. El sistema real se mueve con favores. Él cree que viene a ordenar. El sistema lo invita a adaptarse, y todavía no lo sabe, o no quiere saberlo. Pero su historia ya tiene una fecha clavada como una estaca en el futuro. Diciembre de 2001. No como un mes, como un plazo. Como una guillotina esperando. Porque el rival no era solo Menem. El rival era también el país que Menem dejó. Un país acostumbrado a vivir del crédito, a patear deudas, a anestesiar conflictos. Y cuando de la Rúa se ponga la banda, no va a competir contra un hombre. Va a competir contra una década entera. Por ahora, sin embargo, él sigue avanzando, creyendo que la calma es fuerza, que la prolijidad es poder, que el derecho puede domesticar el caos. Y esa es la trampa más cruel. Cuando te convences de que sos el antídoto, te olvidas de mirar el veneno. La campaña del 99 no fue una marcha triunfal. Fue una procesión de gente cansada, en cada acto, la misma escena. Ojos hundidos, manos apretadas, un murmullo que no pedía épica, pedía alivio. Y de la Rúa, ese hombre que parecía hablar como si leyera una sentencia, se volvió paradójicamente la esperanza, no porque enamorara, sino porque prometía lo contrario de lo que había dolido. Se termina la corrupción, se termina el circo, se termina la fiesta. ¿Te das cuenta del veneno escondido? Cuando una campaña se construye sobre terminar, te subís al poder con un enemigo claro, pero sin un futuro común. Y él, en ese momento, no lo vio como peligro. Lo vio como mandato. Menem, aunque no era candidato en esa elección, seguía ahí como sombra de perfume fuerte. El rival seguía respirándole en la nuca. En cada frase de la Rúa había un "no somos ellos". En cada silencio un "no vamos a hacer eso". Y en política, definirte por negación es como construir una casa apoyándola contra la pared del vecino. Si la pared se mueve, te caes con ella. Gana. Y el 10 de diciembre de 1999, cuando se pone la banda, hay algo casi grotesco en el contraste. Adentro, protocolo. Afuera, un país que ya tenía hambre de gritar. Todavía no explotaba, pero estaba inflado. Como un pecho demasiado lleno. Y acá empieza la cuenta regresiva real. No la simbólica, la concreta. A de la Rúa le entregan una economía con recesión, deuda pesada, desempleo y un sistema atado a la convertibilidad. Esa regla de hierro. Un peso, un dólar. La convertibilidad era una promesa hermosa y un cepo perfecto. Había traído estabilidad y había dejado al Estado sin aire. Era como caminar con zapatos de plomo sobre un piso que se empieza a agrietar. Los primeros días en la Casa Rosada son una escena silenciosa de thriller. El despacho presidencial, las carpetas, los informes, los números. En esos papeles no había relato. Había una palabra que no se pronuncia en campaña porque mata votos. Ajuste. Y él, el presidente de la seriedad, entiende que tiene un tiempo limitado para una tarea imposible. Sostener el 1 a 1 sin plata. Calmar a los mercados sin crecimiento. Contener a la calle sin pan. Ahí aparece el primer límite de tiempo. El que nadie anuncia en cadena nacional. Los próximos 6 meses. 6 meses para convencer al mundo de que Argentina no se cae. 6 meses para evitar una corrida. 6 meses para que el miedo no se vuelva un rumor contagioso. Y lo peor, 6 meses para que su propia coalición no se desarme.
porque la alianza, esa unión que lo llevó al poder, era un cuerpo con órganos que no se soportaban. Radicales y frepasistas unidos por el rechazo al menemismo, pero cuando el enemigo queda atrás, aparece el enemigo interno. La pelea por el rumbo, por la ética, por la caja, por los cargos, y el rival deja de ser solo Menem. El rival empieza a ser la fractura, y entonces entra en escena su vicepresidente, Carlos Chacho Álvarez, el rostro moral, el que había seducido a los que querían castigo para la vieja política. Chacho era emoción con bandera ética. De la Rúa, método con cara de trámite. Al principio se complementan como dos piezas distintas del mismo rompecabezas. Después se convierten en un cuchillo apuntándose desde dentro del bolsillo. Los primeros meses el gobierno intenta una alquimia. Ajustar sin que parezca ajuste. Ordenar sin que se note el golpe. Pero la economía no perdona el maquillaje. La recesión seguía. El desempleo no bajaba. Y el humor social era una cuerda tensa que se estira con cada factura, con cada persiana cerrada. En ese clima, la administración buscó credibilidad externa. Organismos internacionales, acuerdos, promesas de disciplina, se hablaba en lenguaje de números, como si la Argentina fuera una planilla que podía corregirse con un par de fórmulas. Pero el país real, el del almacén, el del taxi, el del kiosco, ya no hablaba en números, hablaba en bronca. Y acá llega el primer gran giro sucio, el primer hecho que mancha el relato limpio con una mancha que no sale. El escándalo por presuntos sobornos en el Senado para aprobar una reforma laboral. El rumor se vuelve investigación. La investigación se vuelve sospecha. La sospecha se vuelve cuchillo en la mesa. Están comprando votos. En una Argentina cansada de corrupción, la idea de senadores cobrando como si fueran cajeros clandestinos fue una imagen insoportable. Billetes doblados, sobrecerrados, manos que no miran a los ojos. El gobierno que venía a purificar quedaba salpicado por el mismo barro que había prometido drenar. De la Rúa reacciona como reacciona un hombre que cree en el expediente. Niega, ordena, se blinda en la formalidad, pero la calle no pide formalidad. Pide cabezas, pide verdad, pide sangre simbólica. Chacho, el vicepresidente, exige ir a fondo. De la Rúa intenta controlar el incendio con baldes de institucionalidad, y ahí se produce el quiebre emocional. Porque hay un momento en el que la política deja de ser discusión y se vuelve traición percibida. Y Chacho siente, o decide sentir, que el gobierno está tapando, que hay un pacto implícito para que nadie caiga, para no romper el Senado, para no romper el sistema. Y de la Rúa siente, o decide sentir, que su vice lo expone, lo debilita, le incendia la casa para salvar su reputación. La tensión se vuelve insoportable. Y entonces la escena. Chacho renuncia en octubre del 2000. Renuncia el vicepresidente de un gobierno que todavía no llevaba un año completo de estabilidad política. Es un golpe como una puñalada en cámara lenta. Ahí hay un escondido tremendo que muchos pasan por alto. Cuando se va el vice, no se va solo un hombre. Se va una parte del contrato simbólico con la gente. Se va la idea de que esto era nuevo. Se va la ilusión de que el poder iba a comportarse distinto, y de repente de la Rúa queda más solo, más radical, más encerrado en su propio estilo, más parecido a un gerente sin equipo que a un presidente con respaldo. Y mientras eso pasa, Menem reaparece en el fondo como carcajada. No importa dónde esté, su legado se le sienta al lado. El rival ya no compite en elecciones, compite en memoria. Cada vez que el gobierno de la alianza tropieza, el fantasma del menemismo susurra. ¿Ves? Conmigo por lo menos había fiesta. Y ese susurro, en un país golpeado, es peligrosamente seductor. De la Rúa, acorralado, busca una salida. Y acá llega un twist que cambia la historia como un volantazo a 120 kilómetros por hora. ¿Llama a Domingo Cavallo? Sí, Cavallo. El arquitecto de la convertibilidad durante el menemismo, el mismo hombre asociado al 1 a 1, que había sido parte central del ciclo que la alianza venía a corregir. Es como si el cazador se quedara sin balas y volviera a pedirle municiones al proveedor del rival. La decisión tiene una lógica desesperada. Cavallo todavía tenía credibilidad en ciertos sectores, todavía podía hablar el idioma de los mercados, todavía podía prometer una ingeniería financiera capaz de evitar la explosión inmediata. De la Rúa necesitaba más que nunca alguien que transmitiera control, pero el costo simbólico fue brutal. Para muchos, fue la confesión de que no había plan propio, que el nuevo rumbo era volver al manual viejo, y Cavallo no entra como ministro. Entra como figura, como dueño de escena, como un segundo presidente en la sombra, y ahí se redefine el conflicto. Ahora de la Rúa no solo compite contra Menem y sus restos, ahora compite contra el hombre que su propio gobierno convierte en salvador,
Para un líder de perfil rígido eso es veneno, porque Caballo domina el discurso, impone medidas, se vuelve el rostro de los anuncios. Y de la Rúa, el presidente, queda con la cara del que firma al final. En política, cuando dejas que otro hable por vos, te convertís en decorado. Vienen entonces maniobras económicas con nombres que parecen inofensivos, casi técnicos, pero que esconden tragedia. Blindaje, megacanje, déficit cero, palabras como escudos, como amuletos. Se intentan operaciones para refinanciar deuda, estirar plazos, comprar tiempo. Tiempo, siempre tiempo. Como si el gobierno fuera un nadador bajo el agua buscando una bocanada, y ahí está la clave. Cada decisión no buscaba mejorar la vida cotidiana. Buscaba evitar el derrumbe esta semana, este mes, este trimestre. La Argentina se convirtió en una supervivencia de corto plazo, y el corto plazo, cuando es permanente, se vuelve un túnel sin salida. Mientras tanto, la calle iba cambiando de textura. Ya no era solo queja, era organización del enojo. Empezaron los cortes de ruta. Aparecieron más piquetes. La gente dejaba de protestar por algo y empezaba a protestar contra todo. La palabra política se volvía insulto. El grito "que se vayan todos" empezaba a incubarse como fiebre. Y en ese proceso, la figura de la Rúa se transformó en símbolo de algo que él odiaba. Debilidad. El hombre que había sido elegido por ser serio empezó a ser ridiculizado por no reaccionar. En un país emocional, el silencio se interpreta como indiferencia, y la indiferencia en un país herido se castiga con odio. Acá es donde la historia se pone verdaderamente oscura. Porque el poder, cuando siente que pierde control, suele elegir entre dos reflejos. O se abre, o se endurece. Y de la Rúa, por temperamento y por contexto, empezó a endurecerse. El estado de ánimo del gobierno se volvió defensivo. Cada conferencia de prensa parecía un parte médico. Cada medida una curita pegada sobre una herida que supuraba, y el gran problema era que el dolor ya no estaba en un sector. Se había esparcido comerciantes, empleados, desocupados, jubilados, clases medias. Cada grupo sentía que el suelo se hundía bajo sus pies, pero no al mismo ritmo. Y cuando el piso se hunde para todos, cada uno culpa al de al lado antes de mirar arriba. Entonces, en medio de esa fragilidad, aparece la escena más inquietante. La sensación de que el gobierno no gobernaba el país, sino el termómetro del miedo. Y el miedo no se administra, el miedo se contagia. Para sostener el déficit cero, el ajuste cae como hacha. Recortes, salarios tensionados, jubilaciones afectadas, provincias asfixiadas, y lo más corrosivo, todo eso con la promesa de que, si aguantamos un poco más, mejora. Esa frase, aguanten, es una bomba emocional, porque le pide sacrificio a la gente sin darle una imagen clara del mañana. Y ahí el rival vuelve a aparecer, pero con otra cara. Ya no es Menem como persona, es el menemismo como cultura. Un país acostumbrado a que el Estado sea una máquina de premios y castigos, una red de favores, un escenario de espectáculo. Frente a eso, de la Rúa ofrece una moral fría, una contabilidad estricta. En tiempos de crisis, la moral fría se siente como desprecio. Mientras tanto, puertas adentro, el presidente empieza a vivir en un cuarto cada vez más chico. Los ministros rotan, las internas se vuelven cuchilladas, las alianzas se rompen con la facilidad de un vidrio viejo, y él, que había llegado al poder con la promesa de transparencia, se encuentra atrapado en el barro de siempre. Negociaciones, presiones y amenazas, gobernadores pidiendo fondos, sindicatos marcando músculo, empresarios pidiendo garantías, el Estado como un animal gigante comiéndose a sí mismo. Y entonces, el detalle más cruel de todos. De la Rúa empieza a perder la narración de su propia historia. Los medios lo pintan como indeciso, la calle lo siente distante, sus aliados lo ven débil, sus rivales lo huelen, y el país, cuando huele debilidad, se vuelve depredador. En ese punto cada día se convierte en una escena con reloj, no un reloj simbólico, uno real. Porque el sistema financiero, cuando se asusta, no espera a que terminen los discursos. Se mueve con pánico, y el pánico se mide en horas. La cuenta regresiva ya estaba escrita, aunque nadie la leyera en voz alta. Se acercaba 2001, y con 2001 venía diciembre, ese mes argentino que parece guardar fuego debajo del calendario. Pero lo más inquietante, lo más escondido, es que en ese tramo, de la Rúa todavía creía que la salida era técnica, que bastaba con una operación más, un acuerdo más, un anuncio más, una señal más, como si pudiera convencer al país de que no se caía, diciéndole que no se caía. Y la Argentina, cuando está por estallar, no escucha razones. Escucha el sonido de su propio vidrio rompiéndose.
A partir de 2001, el gobierno de la Rúa dejó de parecer un mandato y empezó a parecer un cerco. Ya no se trataba de administrar una economía. Se trataba de sostener una pared que se doblaba con el peso de todo lo que el país había postergado durante años, y lo peor era que la pared no se doblaba hacia adentro. Se doblaba hacia la gente. En la mesa del poder se repetía una palabra como un rezo sin fe. Confianza. Confianza de los mercados. Confianza del fondo. Confianza de los bancos. Confianza de los gobernadores. Confianza de la gente. Pero la confianza cuando se pierde no se pide, se paga. Y de la Rúa ya no tenía con qué. La escena cotidiana de la Casa Rosada en esos meses no era un palacio. Era una sala de emergencia. Teléfonos sonando, planillas, caras largas, ministros que entraban con ojeras y salían con más ojeras. Y en el centro, Fernando, con su estilo de hombre prolijo, tratando de mantener la compostura como si la compostura fuera un dique. Acá aparece el gran truco narrativo de su presidencia. Sus logros fueron casi siempre intentos de evitar catástrofes inmediatas. Cada medida era una soga lanzada a un náufrago. Pero el agua seguía subiendo. Y eso, a ojos del público, se ve como fracaso. Porque nadie aplaude al tipo que evita que el techo se te caiga en la cabeza si igual vivís con goteras. Se habló de déficit cero, como si fuera una virtud moral, una limpieza espiritual de la contabilidad. Para de la Rúa, esa idea encajaba perfecto con su carácter. El Estado no puede gastar lo que no tiene. Suena impecable, frío, correcto. El problema es que la Argentina no es un pizarrón. La Argentina es un cuerpo, y cuando a un cuerpo le cortás sangre para equilibrarlo, no se vuelve sano. Se desmaya. El ajuste empezó a sentirse en lo más íntimo, en el sueldo que no alcanza, en el jubilado que mira la boleta y decide qué remedio compra y cuál no, en el empleado público que pasa de ser ciudadano a ser sospechoso, en el docente que enseña con hambre y vuelve a casa con bronca. Y ese es un dato escondido que después se disimula con cifras. El ajuste no es un número, es una humillación repetida. Mientras tanto, Cavallo se convirtió en protagonista total. De la Rúa había llamado a un salvador técnico y terminó abriendo la puerta a un competidor interno, uno que sabía moverse en cámara, dominar titulares, imponer relatos. Cavallo era el hombre de los anuncios con gráficos. De la Rúa, el hombre que parecía pedir disculpas por anunciar. Y ahí, sin que nadie lo declarara oficialmente, nació el duelo. De la Rúa versus Cavallo. El presidente contra su ministro estrella. La banda presidencial contra el dueño del tablero económico. La autoridad formal contra el poder real. Ese conflicto es clave porque le puso un límite de tiempo a Fernando. El reloj ya no lo marcaban solo los mercados. También lo marcaba el ego del hombre que tenía al lado. Cada vez que Cavallo entraba a escena, la figura del presidente se achicaba. Y cuando un presidente se achica, el sistema empieza a buscar reemplazo, aunque todavía esté vivo políticamente. La calle, por su parte, ya no discutía ideologías, discutía supervivencia. Y entonces empezó el mecanismo más argentino y más aterrador. El rumor financiero. La gente empezó a decirse al oído lo mismo que se dice antes de una tormenta. Saca la plata del banco, por las dudas. Cuando por las dudas se vuelve masivo, se vuelve destino. Y el destino llegó con un nombre que suena hasta hoy como una palabra maldita. Corralito. La imagen es simple y repulsiva. Miles de personas frente a un banco, apretando una libreta o una tarjeta, golpeando el vidrio como si del otro lado estuviera su propio oxígeno. Señoras mayores llorando, tipos gritando, empleados bancarios con cara de no me maten, yo no decido. Y adentro, el dinero quieto, inmóvil, como si también tuviera miedo. El corralito se presentó como una medida para evitar el colapso. En el lenguaje frío era un control de retiros. En el lenguaje real era esto: te quedaste preso de tu propia plata. Para la clase media argentina, eso no es solo un golpe económico, es un golpe identitario. Porque la clase media vive de un acuerdo invisible. Trabajo, ahorro, banco, futuro. Cuando le rompes el banco, le rompes el futuro. Y ahí se encendió la chispa social más peligrosa. La sensación de estafa. No importaba si la medida era necesaria o no, importaba cómo se sintió. Y se sintió como un robo con traje. Entonces la noche empezó a sonar distinto. La Argentina inventó un instrumento político sin partido. La cacerola. Metal contra metal, balcón contra balcón, barrio contra barrio. Un país que de golpe parecía una fábrica gigante de ruido. El ruido era un mensaje. Nos cansamos. De la Rúa miraba ese ruido como quien mira una tormenta por la ventana creyendo que el vidrio lo protege. Pero el ruido no era meteorología, era política pura. Y la política pura, cuando es ruido, entra igual. En esos días, la rivalidad toma otra forma.
Aparece el competidor por el poder que olfatea la sangre. El peronismo, que había perdido la presidencia, tenía estructura territorial, gobernadores, aparato, calle. Y en el fondo, una pregunta que cada ambición se hace cuando huele crisis. Si se cae, ¿quién agarra? Y ahí el nombre que empieza a flotar como un botín. Eduardo Duhalde. No como un personaje de discurso, sino como un jugador de supervivencia. El peronismo discutía internamente, se medía, se posicionaba. Mientras tanto, el gobierno se iba quedando sin aire. De la Rúa tenía que ganar tiempo, y no días, horas, porque la crisis, en diciembre de 2001, se convirtió en un animal con hambre que comía velocidad. Cada noticia aceleraba la siguiente. Llega el momento más oscuro. Los saqueos, el miedo, las imágenes de supermercados rotos, gente corriendo con bolsas, policías corriendo. Atrás, barrios enteros con la sensación de «se terminó el pacto». El país parecía un vidrio golpeado desde adentro. Entonces, el gobierno toma una decisión que siempre se escribe con tinta roja. Estado de sitio. El estado de sitio es, en la teoría, una herramienta constitucional. En la práctica argentina, es una palabra que despierta fantasmas. Porque en un país con memoria de dictadura, decir estado de sitio suena como decir se acabó la democracia por un rato. Y la gente no lo escuchó como orden, lo escuchó como amenaza. Y la amenaza encendió lo inevitable. Si les pedís silencio a los que están gritando de hambre, te contestan con más gritos. Si les pedís encierro a los que sienten que les robaron el futuro, salen a la calle a recuperar algo, aunque no sepan qué. Esa noche Buenos Aires se convirtió en un escenario de película. Avenidas llenas, columnas improvisadas, familias enteras con cacerolas, hay pibes corriendo, patrulleros, humos, sirenas, y de la Rúa, adentro, con el rostro cada vez más pálido, viendo cómo la pantalla del país real le devolvía una verdad insoportable. Él ya no controlaba. En ese punto la historia tiene un twist cruel. El presidente que llegó prometiendo institucionalidad empezó a quedar atrapado en Minas Gerais, la peor caricatura de poder institucional. Un poder que responde con decretos mientras la gente responde con fuego en los ojos. Y ese choque es perfecto para generar tragedia. Ambos creen que actúan por necesidad. Lo que vino después ya no fue política normal, fue colapso. El 19 y 20 de diciembre, la Plaza de Mayo y el centro de Buenos Aires se volvieron el corazón del conflicto. Represión, corridas, heridos. Y lo más pesado, muertos. No es un detalle, es el punto en el que la crisis deja de ser financiera y se vuelve moral. Porque la sangre en la calle no se olvida, aunque los nombres se pierdan en el ruido. Ahí, De la Rúa queda encerrado en una contradicción que lo destruye. Él cree que está defendiendo el orden democrático, pero la imagen que se instala es la de un gobierno disparándole a su propio pueblo. Y en política la imagen a veces mata más rápido que los hechos. Mientras la ciudad ardía, adentro del poder la situación era todavía más siniestra. Reuniones frenéticas, ministros que se van, aliados que desertan, llamados que no se contestan. Y la pregunta que nadie quiere formular, pero que ya camina por los pasillos como un cadáver. ¿Renuncia? Acá entra el límite de tiempo definitivo, el que lo convierte en protagonista de cuenta regresiva. Tiene menos de 24 horas, menos de un día para lograr un acuerdo político que le permita seguir, menos de un día para armar un gobierno de unidad, sumar al peronismo, negociar con gobernadores, construir una salida. Menos de un día para que el Estado no se desintegre en vivo. Y ahí se revela un escondido brutal. La Argentina, en ese instante, era un país donde la presidencia ya no se sostenía con votos, se sostenía con pactos. Pactos rápidos, cínicos, desesperados. El sueño de la república prolija contra la realidad de la supervivencia. De la Rúa intenta, habla, busca, ofrece. Se sienta con dirigentes, pero la verdad ya estaba afuera. La calle pedía su cabeza simbólica, y la oposición, oliendo final, no tenía incentivos para salvarlo. ¿Para qué salvar a un rival que se está hundiendo si podés heredar el tablero? Ese es el momento exacto donde el rival definitivo deja de tener nombre propio. Es el sistema entero. Es la lógica del poder, que cuando detecta que un líder ya no sirve, lo suelta como un lastre. Y entonces pasa lo inevitable. De la Rúa renuncia. La escena del helicóptero se volvió mito porque es visualmente perfecta. El presidente que se va por el aire, mientras el país se queda abajo en el barro gritándole al cielo. Pero lo que hace esa imagen tan repugnante no es el vehículo, es el significado, un presidente escapando. No importa si fue por seguridad, por protocolo o por necesidad, la emoción pública lo leyó como huida, y en la memoria colectiva lo que se lee como huida se vuelve condena eterna. Ese día,
La Casa Rosada no era un edificio histórico, era un escenario vacío después de la función, con el eco del desastre rebotando en las paredes, y el país entró en una secuencia surrealista. Presidentes que duran días, un poder que gira como trompo, una crisis que devora cualquier intento de estabilidad. Y acá, si miras fino, aparece el último giro escondido de esta parte. De la Rúa no cayó solo por la economía, cayó por una mezcla venenosa de factores que se retroalimentaron. Una coalición frágil, un rival fantasma que seguía dominando, el pasado, el menemismo, un competidor interno que le comió el rol, caballo, una oposición que prefirió heredar antes que sostener, y una calle que dejó de creer. La tragedia de Fernando es que quiso gobernar un incendio como si fuera una oficina, y el incendio, cuando lo tratas como trámite, se convierte en hoguera. Después del helicóptero no vino el silencio, vino algo peor, el eco. Porque en Argentina el poder no te suelta cuando te vas, te deja colgado como un ejemplo. Y de la Rúa, que había querido ser el presidente del orden, se convirtió en el presidente del derrumbe, en un símbolo fácil de usar, para burlarse, para justificar, para acusar, para lavar culpas ajenas con un solo nombre propio. La primera sensación que lo rodeó tras la renuncia fue casi física, vacío. Se fue de la Casa Rosada, pero no se fue del país. El país lo siguió. Lo siguió en los noticieros, en los chistes, en los insultos, en esa frase que se decía con una mezcla de bronca y diversión cruel. Se fue en helicóptero. En una sociedad que mastica sus tragedias para poder tragarlas, él quedó convertido en meme antes de que existiera la palabra meme. Y ahí aparece lo que estaba escondido desde el principio. El hombre real detrás del personaje, porque una cosa es de la Rúa presidente y otra de la Rúa persona. En el imaginario público era la cara pálida, el tono bajo, el gesto de no sé qué decir, pero puertas adentro, el tipo era otra cosa. Obsesivo con el detalle, duro con el entorno, convencido de que el mundo debía funcionar como un mecanismo. Esa convicción en caída libre se vuelve un tormento, porque cuando un hombre cree que todo se ordena con reglas y lo que ve es caos, lo que se rompe no es el país, es su fe. Su vida post-presidencial quedó marcada por una especie de condena doble. Por un lado, el repudio popular y el peso histórico. Por el otro, la lógica judicial y política que en Argentina no suele soltar a los expresidentes. El pasado se vuelve expediente. Aparecieron investigaciones, causas, declaraciones, reconstrucciones de decisiones tomadas en horas de incendio. Y aunque el derecho intente ser frío, en estos casos el derecho también es relato. Cada imputación, cada audiencia, cada titular es otra vuelta de tuerca en la imagen pública. Pero el escondido más potente no estaba en el juzgado, estaba en su cabeza. Hay un tipo de derrota que no se ve desde afuera. La derrota del que siente que no lo dejaron, del que cree que la historia fue injusta, del que piensa yo no quise. Y eso es veneno lento. Porque incluso si tu intención era buena, el resultado te marca igual. La política no te juzga por el corazón, te juzga por el final. Al principio de la Rúa intentó reaparecer con palabras medidas. Entrevistas, alguna declaración, el tono de siempre, más defensivo que agresivo, más justificativo que confesional. Pero con el tiempo se fue instalando una imagen rara, la del expresidente que parecía querer demostrar que seguía siendo él mismo, como si la caída hubiera sido una distorsión, no una identidad nueva. Sin embargo, la Argentina no le permitía volver a ser un ciudadano común. La gente no lo miraba como a Fernando, lo miraba como a 2001, y 2001 es una cicatriz colectiva. La cicatriz no pregunta por matices. Mientras el país intentaba recomponerse, a los golpes, con gobiernos que rearmaron la economía desde otro paradigma, con devaluación, con cambio social, con memoria viva de la crisis, de la Rúa quedó en una zona gris. Demasiado famoso para ser ignorado, demasiado impopular para ser escuchado. El lugar más cruel para un político, el de ser citado pero no consultado. Y acá aparece el rival otra vez, pero en su forma final. La narrativa, porque Menem, el gran competidor simbólico, podía reinventarse a sí mismo una y otra vez, moverse como pez en el agua de la televisión, y la audacia de la Rúa, en cambio, estaba preso del único plano perfecto de su historia, el helicóptero. Menem podía seguir jugando el partido. De la Rúa quedó congelado en el instante del abandono. Es la desigualdad máxima entre rivales. Uno domina el relato, el otro queda atrapado en una imagen,
Ese contraste es importante porque explica por qué la historia fue tan dura con él. No se lo recuerda por políticas urbanas en la ciudad, ni por su trayectoria legislativa, ni por su estilo austero. Se lo recuerda por el final. Y el final en Argentina es sentencia. Pero hay más. Hay un escondido moral que casi nadie dice en voz alta porque incomoda a todos. El 2001 no fue un rayo en cielo despejado. Fue una acumulación, fue una bomba armada por muchos y detonada por el más frágil. Y ahí es donde De la Rúa se vuelve útil para los demás. Si lo convertís en el único culpable, el resto se lava las manos. La historia real, la que duele, es que él fue la cara visible de un sistema que ya estaba podrido por dentro. Y a veces, el sistema elige a la cara menos carismática, a la cara más torpe frente a cámara. Para que se lleve el golpe, es más fácil odiar al que no te seduce. Es más fácil descargar la bronca contra el que no tiene aura. Eso no lo absuelve, pero lo ubica, y ubicarlo es más incómodo que condenarlo. En esos años posteriores, De la Rúa se movió con discreción. No armó una épica de vuelvo, no lideró un movimiento de reivindicación, tampoco se transformó en un sabio retirado escuchado por todos. Fue más bien un hombre que intentó sostener un tipo de dignidad privada. El gesto de seguir adelante sin convertirse en espectáculo. Y esa decisión, que en otra cultura podría verse como decencia, en Argentina suele verse como frialdad. La misma frialdad que lo ayudó a subir y lo hizo caer. Su entorno familiar y personal también fue parte del drama silencioso, porque el costo de una caída así no se paga solo en reputación pública. Se paga en relaciones, en salud, en la forma en que caminás por una calle sabiendo que tu nombre provoca algo en los demás. Hay quienes lo insultan, quienes lo miran con curiosidad morbosa, quienes directamente no quieren verlo. Y eso te achica el mundo. Con el paso del tiempo, el país empezó a hablar del 2001 de otra manera. Ya no era solo bronca, era análisis. Se empezaron a ordenar causas y consecuencias, a discutir el modelo económico, la convertibilidad, la deuda, la fuga, el rol de los organismos, la responsabilidad de actores múltiples. Y en ese análisis algunos matices volvieron a aparecer. Ahí surge un twist más frío, pero potente. La figura de la Rúa empezó a ser releída no como el villano, sino como el síntoma, un presidente sin músculo político para sostener un modelo agotado, un gobierno sin cohesión interna, una coalición armada para ganar, no para gobernar, una institucionalidad que se creyó suficiente frente a una crisis social que pedía otra cosa. ¿Y entonces qué queda como legado? Queda primero una advertencia brutal sobre Argentina, que la estabilidad no es una foto, es una película, que podés tener reglas impecables y igual caer si el tejido social se rompe. Queda la idea de que el orden sin sensibilidad puede sonar a desprecio, y queda también una lección sobre el poder. Si le cedes el volante a un técnico brillante y vos te quedás como figura decorativa, el público te hace responsable igual, porque el responsable siempre es el que ocupa la silla, no el que maneja desde el costado. Queda, además, una marca en la cultura política. Después de 2001, la palabra ajuste se convirtió en un monstruo, y cualquier gobierno que la roza tiembla. Se instaló un trauma colectivo. La clase media aprendió que el banco no es sagrado, que el ahorro puede desaparecer, que el futuro puede ser expropiado por decreto. Ese trauma define elecciones, discusiones económicas, incluso conversaciones familiares hasta hoy. Y en ese trauma, De la Rúa es una cara inevitable, aunque no sea el único responsable. Pero hay un legado más íntimo, más escondido. El legado del hombre que no supo, o no quiso, transformarse cuando el contexto exigía otra piel. La política argentina premia al que muta, al que improvisa, al que seduce, al que negocia sin pudor. De la Rúa era lo contrario. Y su tragedia fue creer que esa diferencia era suficiente para vencer. Fue creer que el rival era el menemismo, cuando el rival verdadero era un país con hambre de respuestas rápidas. En sus últimos años, De la Rúa se mantuvo lejos del centro de la escena. Su nombre aparecía cada tanto, casi siempre ligado a conmemoraciones de la crisis o debates sobre responsabilidades. Y él, cuando hablaba, lo hacía con el mismo tono. Bajo, medido, casi como si intentara convencer a la historia con argumentos, como si la historia fuera un tribunal racional, pero la historia no es racional, es emocional. Y la emoción ya lo había juzgado. Murió en 2019. Y ahí se vio otra cosa incómoda. Incluso en la muerte, siguió siendo un espejo roto donde cada sector veía lo que quería ver. Para algunos fue el hombre que no pudo, para otros el que pagó por todos, para muchos simplemente el presidente del helicóptero, y para unos pocos,
el último radical clásico que creyó en una república de manual, en un país que no lee manuales cuando arde. Lo más repulsivo, y acá vuelve ese gusto amargo que te prometí desde el arranque, es entender que, en Argentina, muchas veces el sistema necesita un cuerpo para cargar la culpa, un cuerpo para que el resto siga caminando sin mirar demasiado. De la Rúa fue ese cuerpo, y la repulsión no es solo por él, es por el mecanismo, por cómo se reciclan responsabilidades, por cómo se repiten promesas, por cómo el poder, cuando se defiende, te ofrece un chivo expiatorio y te pide que te vayas a dormir. Y, sin embargo, hay algo casi humano en su final. De la Rúa terminó siendo una figura trágica en el sentido clásico, no el villano que disfruta el daño, sino el hombre que, por carácter y contexto, fue empujado a una escena donde sus herramientas no servían, entró con papeles a una guerra de fuego, quiso ordenar con procedimientos un terremoto social, y cuando el terremoto terminó de romperlo, se fue por el aire, dejando abajo un país que ya no le creía a nadie. Si querés quedarte con una imagen que no sea la del helicóptero, pensá en esta. Un hombre sentado en silencio después de la caída, escuchando una Argentina que sigue haciendo ruido. Un ruido que no lo perdona pero tampoco lo olvida. Porque los países, como las personas, no siempre odian a sus símbolos. A veces los necesitan para recordarse lo que no quieren volver, a vivir